Lo que necesito ver con el espejo que tengo ahí, no lo estoy viendo. Ya, facha. Que si ustedes vieran lo que yo tengo que hacer para grabar. Bueno, por temas de espacio y vaina, tengo que pongo el espejo, un espejito detrás del teléfono para para que quede ahí, yo ver si está grabando o deja de grabar. Pero bueno, nada. Oli, bienvenidos a Mochila Cristiana, tu podcast favorito de desarrollo personal y espiritual. El día de hoy estoy muy contenta, como cada vez que me siento aquí a grabar, a compartir contigo un episodio más en este podcast. El día jueves yo estuve grabando ya este episodio y lo acabé de eliminar justamente porque hoy, que es domingo, justo el día que debo subir este episodio, por aquí tengo mi café y está haciendo un frío divino, estoy lloviznando, o sea, les digo que qué felicidad de verdad este fin de semana. Digo este fin de semana porque ayer estuvo igual, me permití descansar, mi familia está enfermita, entonces como no me quiero contagiar porque sabemos que me pongo fatality, no fui a verlas y bueno, he disfrutado mucho este clima aquí en mi casita. Pero bueno, nada, el día de hoy justamente en la prédica de la iglesia hablamos de la fe y quiero compartir unos puntitos más extras a lo que, te grabé como que el jueves, y como no estoy pudiendo editar porque mi computadora falleció, la tiene un compañero de trabajo en este momento que es técnico revisándola, a ver qué podemos hacer por ella. Entonces, bueno, nada, el tema es que figura volver a grabar y eso es justamente lo que estoy haciendo en este momento para ti. Vamos a hablar nuevamente de la fe acá en el podcast. Ahí ya creo que son 2 o 3 episodios en los que hablo de la fe. Si lo recuerdo, voy a dejar por acá arribita las tarjetitas. Pero este episodio en sí, aparte de lo que quiero agregar hoy, que recibí en la iglesia, de la palabra que recibí en la iglesia, fue inspirada por un Reels que vi en Instagram. Y hacía referencia a la importancia de tener nuestra fe, la fe, como el grano de mostaza. Este es un versículo que conocemos o que todo el mundo ha escuchado. Así no sea cristiana la persona y no practique el cristianismo como un estilo de vida, estoy segura que ha escuchado esta frase porque es muy famosa. Entonces, en este Reels hablaba de la importancia de que vemos la fe o este verso como que cuando nos habla sobre el grano de mostaza, hacemos énfasis únicamente en el tamaño. Tengamos en cuenta que una de las características de este grano de mostaza o esta semillita es un granito entre 1 máximo 2 milímetros de diámetro. O sea, lo que mide es eso, es una cosita de nada. Una semillita que si yo la agarro, esto es 1 milímetro, estos son 2 milímetros. O sea, es una cosita chiquitica. Entonces, chévere que tengamos en cuenta la importancia de que tengamos la fe quizás solo de este tamaño y cuánto incluso ese tamaño en nuestra fe va a poder activar grandes poderes. Pero entonces ignoramos un sinfín de cualidades que también tiene la semilla de mostaza, el granito de mostaza. Y la que más llamó mi atención es que ese granito de mostaza, esa semillita, esa cosita de nada, no importa si la martillamos, si la pisamos, si la pasamos incluso por fuego, esa semilla no se quiebra, esa semilla no se rompe.
lo único que quiebra a esa semilla para que crezca un árbol es la tierra. O sea, así no lo explican en el reel, pero fue lo que yo entendí y yo fue, oh my God, Padre mío, ¿cómo es posible que yo no había entendido esta maravillosa cualidad y fortaleza que mi fe debe tener? No importa la prueba por la que yo pase, mi fe se mantiene firme en la tierra. Y esa tierra es la palabra de Dios que me va a hacer dar frutos. ¡Ay, Jesús bendito! ¡Ay, ustedes no saben cuánto yo me emociono! De verdad, hablando de estas cosas que voy aprendiendo y que me van haciendo crecer en mi fe, justamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Otra de las cualidades que tiene esta semilla o este granito, aparte de esta resistencia poderosa, es que imagínense que ni se queman. O sea, esto es lo que a mí más me gusta, o lo que más me impactó, mejor dicho, lo que más me impactó de entender cómo es una semilla de mostaza. Así pasa por el fuego, y normalmente cuando nos vamos como que a la paradoja o a las palabras, el fuego lo tendemos a llevar a nuestra vida cotidiana con esas pruebas que tendemos, ¿no? que tendemos a tener en nuestro día a día, bien sean las pruebas que Dios nos coloca o los ataques que el enemigo nos da, nos hace día a día para que nos apartemos de nuestra fe. Y que ni siquiera el fuego tenga la capacidad de dañar a la semilla de mostaza, demuestra cómo debe ser mi fe. Resistente a cada prueba, resistente a cada situación, resistente a cualquier cosa que hoy en día yo no entienda por qué me pasa. Confiando plenamente en Dios, porque mi fe profesa a Dios. ¿Sí entienden lo hermoso de la semilla? Dios bendito. Una de las cosas que a mí me encantan, que estuve leyendo, fueron las que apunté, o sea, bueno, las apunté, las que medio leí. Apunté las que leí y, o sea, apunté las que más me gustaron, ¿sí? Primero que nada es antiinflamatorio. Y una de las cosas que yo he aprendido con el tema de mis alergias y mi cuerpo mismo, aprender a escuchar a mi cuerpo, aprender a entender mi cuerpo que me está diciendo, es que lo que me inflama es porque consumí algo que me hace daño. Críticos internos. ¿Están entendiendo, no? Estamos entendiendo lo que estamos hablando. La fe me desinflama, la fe me aparta, me desintoxica, me quita de mí todo aquello que me hace daño. Eso es lo que hace la fe en mi vida. El granito de mostaza. Es un antibiótico natural, o sea que nos cura. No hay mal que mi fe no pueda sanar. Así de simple. Tengamos en cuenta que el mayor mal que enferma e intoxica mi alma, mi ser, mi espíritu, es el pecado. Cuando yo tengo fe, camino en fe, me aparto de estos pecados que me hacen daño. Entonces, como que, ¡ay! Sí lo puedo entendiendo, me encanta, me encanta. Ayuda a la buena digestión. Y ajá, Dariana, ¿con qué se come? Me van a preguntar. Bueno, mire, yo he aprendido a ver la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, como mi alimento diario. Sí. Si yo no me alimento bien, voy a sufrir de desnutrición. Mi cuerpo lo va a reflejar. Mi cuerpo lo hace notar. El que quizás estoy alimentándome en abundancia, pero de una comida que no me está nutriendo. Así pasa en nuestro diario vivir. Quizás yo estoy alimentándome de muchas cosas en el circular vivir, en el diario vivir, con esto que escucho por acá, con esto que veo por allá, con esto que sucede por aquí. Pero cuando no busco esa fuente que es la palabra de Dios, cuando no me dejo nutrir por la verdad, que en mi caso al ser cristiana es
conocer, creer y entender para poder compartir también lo que la Sagrada Biblia nos dice. Entonces, cuando yo no me alimento de ella, sino que me alimento de cualquier otra cosa, sucede lo que acabamos de mencionar, me inflamo y comienzan a pasar, dejo cabida o dejo entrar el pecado a mi vida y bueno, por eso es importante entender que mi fe se nutre de yo leer la palabra de Dios y por ende me permite tener una mejor digestión. Y esto lo vamos a llevar incluso también hasta a nivel físico. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, entiendo qué es lo que Dios quiere incluso que yo coma. Y es así de bárbara la palabra de Dios. Entonces, cuando comprendemos esta verdad y la aplicamos en nuestra vida, esa buena digestión también se ve en lo espiritual. Y es como... ¿Sí me explico? Es más fácil entonces entender o digerir ese proceso que estamos pasando. No se crean que yo porque me siento aquí y he ido poco a poco construyendo mi hogar, que no hablo de mi casa, que sí, en lo físico también estoy muy orgullosa de la casa que he podido construir porque me encanta, porque me siento a gusto, porque tengo paz. Pero cuando hablo de mi hogar es cómo yo me siento conmigo misma aquí adentro, cómo aunque yo esté en la Conchinchina, me voy a sentir bien porque mi hogar, yo conmigo misma aquí adentro, estoy bien hoy en día. Entonces, el saber que a pesar de que me siento así, igual estoy pasando por procesos que no siempre son fáciles de llevar cuando yo tengo mi fe bien puesta, bien cimentada o enfocada en lo que es, esos procesos son más digeribles. ¿Sí ven la importancia? Me encanta. Es un buen descongestionante, entonces va lo mismo. Aún en medio del caos, tengo la posibilidad de tener tranquilidad en medio de cualquier locura que no logramos entender en nuestra vida. Entonces, en medio del caos, de esa congestión, mi fe me permite sentirme en paz, sentir gozo, sentir paz, tranquilidad. Y miren, yo estoy aquí sentada grabando en paz y tranquilidad y hay algo que tengo hasta hoy 12 para pagar. Me falta la mitad del dinero, no sé qué voy a hacer, pero yo estoy tranquila en el Señor, porque Él proveerá. Ya yo toqué ciertas puertas para ver cómo poder suplir ese gasto. Es clave para mantener nuestros huesos y nuestras articulaciones y nuestros músculos fuertes. A mí me encanta cuando leí esta parte y como que no le iba a escribir porque es Ariana, de más. Pero me encanta esta parte porque hagamos de cuenta que desde los huesos, la mostaza nutre hasta los huesos. Entonces mi fe me mantiene firme en todo proceso, en todo lo que vivimos. Entonces, huesos, músculos, articulaciones, o sea, todo, ¿no? De igual manera sucede con la fe. La fe, cuando yo la mantengo bien cimentada, cuando la trabajo, cuando tengo esa fe como el grano de mostaza, cada área de mi vida se fortalece. Mis finanzas, mi salud, mis emociones, mis relaciones. Y entender esto con claridad, con la debida claridad que el Señor nos deja a la luz de su palabra, es entender entonces que es que el proceso que yo estoy pasando me está fortaleciendo en esa área que es necesaria. Y por eso es más agradable vivir nuestro día a día, porque entendemos que no es una lucha, sino un aprendizaje. Y díganme ustedes si esto no es poderoso. Y una de las cosas que yo no sabía, la verdad me sorprendí al investigar más sobre esta mostacita, es el ciclo de ellas para dar más semillas. Porque básicamente él puede ser un árbol, la mostaza, esa semillita de 1 o 2 milímetros puede llegar a ser un árbol incluso de 2 metros, o sea, enorme. Pero
Él, cuando ya alcanza un tamaño de aproximadamente unos 30, 40 centímetros, en un año, ya en ese año, en un año, miren lo rápido de este ciclo, que ya comienza a dar sus frutos. Y los frutos no es que me va a salir una fruta, sino que es una vainita que tiene más semillas de mostaza. O sea, esa semillita chiquitica, resistente, poderosa, que tiene demasiados beneficios, se convierte, se multiplica en muchísimas semillas más. Su ciclo es anual, no anda a la espera, no anda, se da en cualquier tipo de tierra, o sea, no anda a la espera de que todo esté bien, de que el clima esté a mi favor, de que la tierra esté abonada a la perfección para que todo se dé de maravilla con él. No, la mostaza se da en todo terreno, contra todo pronóstico climático. Si lo llevamos a la fe, ¿cómo está tu fe? Cuando tienes problemas económicos, desfallece. Cuando algún ser querido tiene algún problema de salud, dejas de creer en Dios. Cuando tú no entiendes lo que está pasando dentro de tus emociones, desconfías de Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea, estamos entendiendo el verdadero poder de la frase: tengan fe como un grano de mostaza. Esa planta va a dar frutos sin rodeos. Mi fe, ¿cómo está? Está dando frutos sin rodeos. ¡Ay! Miren, yo entendí esto y para mí fue una cachetada. Para mí fue una cachetada porque sí, estoy cansada, Señor, no voy a ir a la iglesia, no alcanzo a llegar a tiempo, no hago ese sacrificio para llegar a tiempo a la iglesia. Y yo no digo que mi fe sea vive dentro de la iglesia. Sí nos ayuda a la congregación. Pero la fe se aviva en intimidad. Y justamente el pastor nos compartía hoy este pasaje bíblico donde una mujer siria, ella iba hasta donde estaba Cristo y le pedía a Cristo que por favor liberara a su hija que estaba endemoniada. ¿Por qué hacemos el énfasis en que era una mujer siria? Porque recordemos que Cristo vino a traer el mensaje de verdad a los judíos, y entonces a las personas de otras naciones aún no se le compartía de esta verdad, aun cuando ellos escuchaban. Pero la fe de esta mujer activó tanto el poder de Dios, de Cristo, como hombre acá, que ella fue, no le importó que Cristo estuviera descansando, ella se metió y se arrodilló ante él y pudo contemplar su grandeza, aceptó el poder de Dios, su magnificencia, aceptó que Él es Cristo y que Él nada más podría salvar a su hija. De esa manera humilló su corazón delante de Él y por su fe su hija fue liberada. Porque ella pudo haberle insistido a Cristo: vamos a mi casa, vamos a mi casa, vamos a mi casa. Aun cuando Cristo no voy a decir menospreció, pero aun cuando Cristo hizo énfasis en su procedencia, de que aún ella no podía recibir esa verdad o esos milagros porque no era judía, porque le dijo perrillos, perros. O sea, dependiendo de la versión que lean, estamos hablando de Marcos 7, los últimos versículos, los versículos del el pastor acá nos dijo, pero acá lo tengo apuntado, los versículos del 24 al 30. Si bien Cristo hizo esta mención, que yo por acá puse una frase que a mí creo que fue la que más me conmovió. ¿Dónde está? Dios quiere orar en la vida de todos.
¿verdad? Pero no, no es esa, es esta la que yo quiero. ¿Dónde está? La de la procedencia. A Dios no le importa mi procedencia, puse. Ajá. Aun cuando sea menospreciada por mi procedencia, no estamos hablando justamente de destino, de sitio, sino de dónde venimos, de qué pecados, porque nos sentimos juzgados por lo que ya pasó, procedencia, ya pasó. Aun cuando sea menospreciada por mi procedencia, Dios pone en mí una fe inquebrantable para amarle, creerle y obedecerle. Porque hago énfasis en la última parte, obedecerle. Porque aun cuando Cristo le dijo a ella como que tú no puedes recibir este alimento porque, o sea, no puedes pretender que yo le quite el alimento a mis hijos para dar a los perrillos. Ella le dijo, tiene usted razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. O sea, yo acepto mi condición, acepto quién fui, pero mi fe sigue estando puesta en ti y sé que tú puedes orar. ¡Oh my God! Esta parte es poderosa, porque entonces ella nos enseña que, mira, yo creo en ti, no creo en lo que yo hice o dejé de hacer, creo en ti. Y Cristo le dijo, tienes razón, ve a casa, tu hija ha sido liberada. Ella pudo insistirle a Dios, a Cristo, Jesús, vamos, vamos, no, vamos, vamos, vamos. Pero ella creyó y obedeció. Gracias, Padre, y se fue a ir a ver a su hija, que cuando llegó a su casa, en efecto, había sido liberada de un demonio que la mantenía oprimida. Como yo no agregaba yo esto a este episodio. El Señor solamente nos pide tener fe. Y no una fe porque seamos unas personas, estoy viendo un caminito de hormigas que me da mucha risa. Y no un camino de fe porque seamos personas perfectas, que no nos equivocamos, que no pecamos. Porque de allí la importancia de que Dios no mira nuestra procedencia, Dios mira nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Si ya hemos reconocido que hemos estado fallando en cosas que no agradan a Dios, ¿cómo lo hacemos delante de Él? ¿Cómo lo reconocemos delante de Él? Creo que esa es la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer, o que yo les invito a hacer, que yo me la hice. Es entregarle esa procedencia al Señor. No quiero hacer más esto y por eso te pido que obres en mí. Porque sin importar lo que yo haga, sé que tú lo puedes hacer todo de nuevo. Y esa verdadera disposición en nuestro ser, en nuestra vida, es lo que hace que nuestra fe crezca, es lo que hace que nuestra fe aumente. Y no solamente para nosotros seguir y seguir viendo milagros de Dios en nuestras vidas, sino que esta fe entonces va a dar frutos. Y justamente eso es lo que yo anhelo en mi corazón en este momento. No le pido a Dios que agrande mi fe para cumplir mis sueños, que sí, en parte sí, no voy a mentir. Pero hoy en día dejo de ser tan egoísta, o dejo de ser tan solo pensar en mí, y pienso más en cómo Dios va a utilizar esta fe que has puesto en mí para que otras personas lleguen a ti. Porque ese es el fruto que yo quiero dar. Mostrar el amor que has depositado en mí, compartirlo y reflejar ese amor, esa verdad, esa paz, esa bondad que solo tú puedes dar. Y por eso hoy muy contenta, muy emocionada, vuelvo a hablar sobre mi fe en este podcast, sin intenciones de creérmelas que yo soy la mejor, mi fe es poderosa, mi fe me va de montaña, sino más con una necesidad, porque es esa la palabra, de
mostrarme realmente como soy, en medio de mis debilidades, en medio de los procesos que paso en mi día a día, aún creyendo en que Dios tiene el control, Dios es poderoso y está obrando en mi vida para poder de esa manera yo ser ese canal, esa herramienta, esa manguera, ese canal, esa es la palabra correcta, ese canal para que otros puedan llegar a Él. Al final, ese es el verdadero sueño que tengo como una hija de Dios, poder brindar mi vida a su servicio para que entonces Él por medio de mí pueda llegar a muchas otras personas, donde sea que se encuentre. Así que nada, gracias por mirar este episodio, no te olvides de compartirlo si crees que de pronto alguien está dudando de su fe y entender cómo es la fe en comparación con ese grano de mostaza le pueda ayudar a reafirmarse en su fe. Y no te olvides que quizás también puedes ayudar mucho con un comentario, con ese me gusta en este episodio, y de seguirme en las redes sociales, Mochila Cristiana, Dariana.Solibel en Instagram, TikTok también Dariana.Solibel. Y bueno, nada, nos vamos viendo las carátulas. Que Dios te bendiga. ¡Adiós!